Muy buenos días, esto es Alaldu, xente de casa, el programa que cada xueves trae les noticias internacionales más ablucantes, simpáticas, divertidas y güey, una noticia que va de xavos xelaos, la que quizá sea la noticia más fría de la semana. Vamos hasta Grecia y cuento vos, porque la nieve aportó a este país de sópitu y pilló a los griegos por sorpresa. La Acrópolis de Atenas apareció estos días cubierta de nieve como no se veía desde va mucho tiempo, en un país como Grecia, avezado a las temperaturas más cálidas. Fuertes tormentas de nieve siguen cayendo sobre el país y el aislamiento de las aldeas, el pies y de las carreteras y la cancelación de vuelos no paren de multiplicarse. Los falopios fueron paso ante paso cubriendo todos los monumentos de la Grecia clásica en Atenas y la imagen llega a ver es original. Un frente frío repentín trajo ventolaes y fuertes nievaríos, con temperaturas cayendo en todo el país y llegando en degues fasteres hasta los 15 grados centígrados bajo cero. En Atenas, las temperaturas bajaron algo menos, pero tuvieron pelos 0 grados, permitiendo que la nieve se afallara en los monumentos de la capital griega. La población, poco asustada por esta terbolina, guárdase en casa esperando un tiempo más afalladizo para los paseos. Los viajes cancelados y la policía y los bomberos respondiendo a más llamadas de emergencia que nunca. Los meteorólogos avisaron a la población y a las autoridades que se preparen para estar con esta situación por lo menos hasta el martes que viene. Y para fugir de este frío, nada mejor que agarrar un avión y ir hasta una zona más cálida del mundo, en este caso hasta Bangladesh, donde vamos a descubrir el turismo ecológico que está desenrollando en este país. El coral y las aguas azules de Bangladesh son una de las atracciones más importantes del lugar, y la isla de San Martín, a 14 kilómetros de la costa, es uno de los lugares más especiales para poder disfrutar de este clima veraniego. Miles de visitantes y también de personas del propio país lleguen hasta aquí cada año para conocer la prestosa vista de la zona y a la fauna marina. Bangladesh, un país principalmente musulmán, trata de fomentar el turismo, pero todavía prohíbe discotecas, clubes nocherniegos y chigres donde se sirva alcohol. Pero esto no quiere decir que no pueda pasarlo uno bien. La falta de una vida nocherniega animada puede compensarse con la visita a las pequeñas islines que hay por la zona. De algunas son tan pequeñas que pueden rodearse en pocas horas caminando. Las autoridades locales están añadiendo a más una serie de ofertas para los turistas que incluyen buceo, vela, lancha rápida y otros deportes marinos que están consiguiendo atraer a una montonera de personas de todo el mundo. Ahora más de 3.000 turistas llegan cada día a pasar unas vacaciones en la zona y faen que la gente del lugar tenga un complemento a la pesca, que es su trabajo habitual. Una forma de turismo que permite que el paisaje no sufra como en otros lugares y que los beneficios recaigan en los propios habitantes del país. Y miles de turistas lleguen también estos días a Taiwán, en este caso, para ver el envío de cientos de llampares que cada año manden al cielo los taiwaneses en el Festival Añal de Llampares Flotantes, un espectáculo de luz que llena el cielo de Taiwán. Con este año cientos de linternas flotantes allumaron el cielo de este invierno en Taiwán, donde entamó estos días el Festival Añal de Linternes, que se celebra la primera noche de luna llena o 15 días después del Año Nuevo chino, que también marca el final de estas celebraciones. Según la historia de Pingxi, concello donde se celebra este festival, les linternes utilizaronse por primera vegada como una herramienta para ayudar a proteger la seguridad de los pobladores, pero paso ante paso fue evolucionando para convertirse en una forma de enviar oraciones a los cielos. Según comentó la alcalde del lugar, les linternes servían para avisar a los guerreros del lugar, escondidos en los montes, cuando el enemigo colaba de la ciudad. Lleven dentro las oraciones de las personas que quieren mozu, quieren casarse, tener un fiu, a aprobar de alguna asignatura que se les pone difícil o cualquier otra petición. Los faroles, también llamados linternas de Kunming, fueron inventados por Zhuge Kunming, militar que vivió entre los años 220 y 280 de la nuestra era, y están fabricados en papel de algodón y bambú. El aire caliente hace que las linternas suban al cielo con un resultado bien espectacular. Este año el festival celebróse a lo largo de 6 días y en total echáronse al cielo más de 5.000 llampares. Y para la siguiente noticia no tenemos de decir tan yoñe, acercámonos hasta Benidorm, donde Petita, la elefanta del Parque de Naturaleza Terra Natura, que fue rechazada por la manada por no responder al canon de belleza de la subespecie, acaba de casarse.
Un centenar de personas acudieron para ver el siquiero entre estos dos paquidermos que fueron casados por un particular sacerdote. La ceremonia de bendición de la parella entamó al mediodía y con ella el par que quería celebrar la aceptación de Petita, que ya es conocida como la elefanta fea, por un macho, y por supuesto la su integración en el territorio y en el grupo. La elefanta, de 34 años, pesa nada más 2.900 kilos, mientras que los femes de la especie suelen rondar los 4.000. Además tienen los huesos de la cachada y la órbita craneal muy marcados, con unos pates demasiado largos para la especie. Por eso los machos repudianla y en 10 ocasiones llegó a sufrir agresiones de los demás elefantes del grupo. Esta situación cambió cuando se hizo amiga de Caisoso, una elefanta procedente de Birmania que hizo de Celestina pa' Petita y procuró que paso ante paso fuera aceptada por buena parte de la manada, protegiéndola hasta en situaciones de conflicto. Gracias a la ayuda de esta amiga, un ejemplar macho de 5 toneladas entamó a interesarse por ella y ahora el parque celebra este encuentro con unos anillos simbólicos hechos de frutas fresques y ficos, un manjar muy apreciado por los elefantes, mientras que los asistentes coreaban frases como que vivan los novios o que se besen. Ya vos dijimos la semana pasada que de xuro que de alguna historia romántica iba a tener que contaros esta semana, pero non esperábamos que se tratare de romanticismo al por mayor. 220 parelles de mozos y viellos casáronse en una boda conxunta en el concello de Manila, en Filipines. El día escollido non podía ser mellor, el 14 de febrero, Día de los Namoraos. Decenes de novies, embarazaes, vielles, moces y de todo tipo esperaban vestíes de blanco para casarse en una boda multitudinaria organizada por el Concello de Manila, una actividad que ya casi una tradición. El más viejo de los mozos, un paisano de 63 años. La mayor parte de los parelles ya vivían juntos y hasta tenían fíos, pero el ayuntamiento regalaba esta ceremonia y muchos aprovecharon la oportunidad. Después de escuchar un breve sermón sobre cómo los maridos no deben mancar a la so parella, procedióse al intercambio de anillos. La ceremonia fue sencilla pero tradicional y completóse de arreu con un gran pastel de boda, vino y la liberación de palombes como símbolo. Filipines y aunque parece raro por lo fácil que lle casase, uno de los países en los que el divorcio sigue siendo ilegal. Pero eso sí, las anulaciones son más habituales. En el país de 89 millones, más del 80% son católicos y el matrimonio es una institución muy apreciada. Y con esto terminamos al Aldo Xente de Casa. La semana que viene tornaremos a la misma hora, a las 10:30 de la mañana, cada jueves, aquí, en la TPA. Vémonos entonces. Hasta luego, amigos.